que es un nervio mixto, tanto motor como sensitivo, y también tienen un componente autonómico, ¿no? Que es decir, las glándulas lacrimales, básicamente, la glándula sublingual. Pero su principal función es recoger la sensibilidad facial e incluye la mucosa nasal y también de la boca, ¿no? En su parte motora, pues es un nervio motor que principalmente inerva los músculos en la masticación, ¿no? Con sus tres ramas, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular, ¿no? Y también la evaluación se va a hacer en dos partes, ¿no? La primera será ver cómo está la sensibilidad en sí y luego también la parte motora con viendo también lo que es la fuerza y el tono muscular, ¿no? Que se puede ver en los músculos masticadores. Siguiente. Para ver, pues, en la expresión neurológica vamos a ver el componente sensitivo. Vamos a comprobar la sensibilidad térmica y dolorosa en la cara, ¿no? O sea, con la térmica, pues poniendo agua fría, caliente, ¿no? En tubos de ensayo. Y también lo que es el dolor para poder ver con algún tipo de estímulo, ¿no? Como que no sea muy nocivo porque se encuentra en la cara. Se puede hacer con una mecha de algodón, con un alfiler o también con un clip, ¿no? Se puede tocar en distintas áreas faciales. También podemos hacer el examen de los reflejos, del reflejo corneal, ¿no? Entonces se toca la córnea con algodón y también se evalúa la intensidad de la percepción y el cierre del párpado, ¿no? Cuando es reflejo. Estamos evaluando tanto el quinto como el séptimo nervio craneal. Siguiente. En lo que respecta a la evaluación del componente motor, pues como todo músculo, ¿no? Primero se hace la palpación del músculo, especialmente los temporales situados en la frente y comprobar la contracción pidiendo al paciente que mastique, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está el tono muscular también, tocando el músculo. Luego también ahí se puede hacer la palpación del músculo macetero, que se hace por delante, por debajo de la articulación temporomandibular, pidiendo al paciente que cierre la mandíbula, ¿no? También que haga fuerza. El paciente debe mover, pues, la mandíbula en sentido lateral, ¿no? Para poder ver cómo se encuentra la fuerza. Justo cuando hay una lesión de un lado, pues el lado sano va a jalar, ¿no? La mandíbula eh, al lado contralateral, o sea, el lado sano, como tiene más fuerza, va a hacer que la mandíbula esté desviada hacia el lado sano del nervio, ¿no? Cuando hay una lesión de un solo lado del nervio en la parte motora. Luego también en la parte motora va a servir la exploración del reflejo maceterino, pues con donde al paciente se le abre que mantenga la boca entreabierta, se fija el mentón con el pulgar del dedo al que va a evaluar, y se debe percutir con un martillo, ¿no? En el dedo pulgar, apoyado en la parte superior del mentón, donde la respuesta normal va a ser, pues, una contracción de los músculos maceteros con cierre de la boca, ¿no? En este caso, pues, tanto la vía aferente como eferente va a ser el nervio trigémino, ¿no? Entonces, estamos evaluando la función del nervio como también del núcleo del motor y sensitivo del trigémino. Siguiente. Bueno, como todo nervio craneal, pues el trigémino también puede presentar patologías, ¿no? Y cuando es motora o también sensitiva, ¿no? Si es motora, va a cursar con debilidad, atrofia de la musculatura facial afectada de los músculos masticadores, la desviación de la mandíbula hacia el lado lesionado, el reflejo corneal que está abolido y la sensibilidad facial también disminuida en caso de que sea una lesión solamente sensitiva, pero también puede ser lesiones que producen sintomatología tanto motora como sensitiva, ¿no? Que especialmente en lesiones a nivel de lo que es el recorrido del nervio, ¿no? Como en em, las trombosis, los senos cavernosos, ¿no? Puede producir
alteraciones sensitivas como motoras. Pero la principal patología del trigémino y la más frecuente es pues la neuralgia del trigémino, ¿no? Que en sí puede presentarse en cualquier momento, ¿no? Y también puede tener múltiples causas, ¿no? No tiene una sola causa. En la neuralgia del trigémino, pues hay un dolor facial que es el síntoma más frecuente, ¿no? Se presenta en mayores de 50 años con más frecuencia y en mujeres, ¿no? Más frecuente en pacientes también que tengan la enfermedad de esclerosis múltiple, porque puede haber una lesión a nivel del núcleo y eso producir ese dolor muy intenso. Los criterios según la Sociedad Internacional de Cefaleas de la neuralgia del trigémino es pues uno que sean crisis de dolor tipo paroxístico de duración entre un segundo o 2 minutos, ¿no? O sea, crisis intensas de dolor, ¿no? Como se dice, como un rayo, ¿no? Que puede presentar el dolor en una hemicara. El dolor va a tener pues al menos una de las siguientes características, que sea intenso, superficial y eléctrico, o eléctrico lacinante, ¿no? Como puede describir el paciente. Debe ser desencadenado en zonas gatillos, ¿no? Por factores externos, como por ejemplo masticar, hablar, cepillarse los dientes. No debe haber evidencia de déficits neurológicos asociados, o sea, solamente que afecta al trigémino, ¿no? Pero que no hay por ejemplo, una hemiparesia o otro nervio afectado, ¿no? Que un nervio craneal, un oculomotor, por ejemplo, que está afectado, pues ya le quita el diagnóstico de neuralgia, ¿no? No debe ser atribuible a otra patología, ¿no? Como por ejemplo la, la presencia de una lesión en la piel o que haya sufrido un accidente en la parte superficial del paciente, ¿no? Entonces tiene que ser básicamente la sintomatología del nervio trigémino. Siguiente. Bueno, la neuralgia del trigémino, como es un dolor neuropático, pues, las causas también pueden ser, pues, múltiples, ¿no? Como por ejemplo, lesiones en lo que es el recorrido del nervio, casi siempre se puede encontrar, por ejemplo, una arteria, una vena que está pasando al lado del nervio y esta produce compresión, ¿no? Pero lo más frecuente las lesiones la más frecuente la causa de neuralgia del trigémino son pues de causa idiopática, ¿no? Donde no se encuentra ningún tipo de lesión en el transcurso del recorrido del nervio ni tampoco en su núcleo. Otra causa es esclerosis múltiple, ¿no? Como se menciona, que puede ser también, especialmente en mujeres jóvenes, si hay neuralgia trigémino, hay que pensar siempre en esclerosis múltiple. Y otras causas ya son por factores compresivos, ¿no? Que puede haber compresión tanto de aneurismas, tumores, no sé, quistes, cisticercosis, etcétera, que no es tan frecuente en sí. El tratamiento es a base de medicamentos para el dolor neuropático como carbamazepina, ¿no? Que es la primera elección, que también es un anticonvulsivante, pero sirve para tratar los dolores de tipo neuropático. También se puede utilizar pues, carbamazepina, la gabapentina, la motrigina, el baclofeno también, ¿no? Que es un relajante. La pregabalina, el levetiracetam, ¿no? Que como también como antiepilépticos, pues reducen la transmisión de la velocidad de conducción del nervio, entonces reduce de esa manera el dolor, ¿no? Y obviamente analgésicos para calmar el dolor rápidamente, como el tramador, puede ser, ¿no? Este, eh, los medicamentos opiáceos también, ¿no? Entonces, el dolor es muy tan intenso que se necesita para lo más antes posible ese dolor y puede durar también mucho tiempo o los de causa idiopática pueden ser, pues, que pueden tener hasta duración de mucho tiempo, ¿no? O recaídas, ¿no? En el transcurso del tiempo. Siguiente. Entonces, ahora ya pasamos a lo que es el nervio facial, ¿no? Que es el séptimo nervio craneal. Es un nervio, pues, que se encarga básicamente del movimiento de la cara, ¿no? La parte motora, pero también tiene componente sensitivo.
Es un nervio mixto, componente motor, musculatura y expresión facial, ¿no? De toda la cara. El componente sensitivo tiene básicamente a nivel de los dos tercios anteriores de la lengua, también la sensibilidad del dorso pabellón auricular, ¿no? Parte del conducto auditivo externo, ¿no? Eso es en la parte sensitiva. Lo de la lengua también, pero más sería sensorial, ¿no? Porque va a reconocer los sabores de eh, especialmente los básicos, ¿no? El dulce, el salado, el agrio, ¿no? Que es en la parte anterior de la lengua. También tiene fibras parasimpáticas, ¿no? Que van a inervar como trigéminos, tenemos lacrimales, las salivales, especialmente el submandibular y el sublingual. En caso de lesiones, por ejemplo, este nervio puede haber alteraciones tanto en la producción de saliva como de las lágrimas, ¿no? Y también su componente sensitivo, como hemos dicho, a nivel de lo que es el área del oído, pues puede presentar un síndrome como el que se llama, ¿no? El área de Ramsay-Hunt, en el cual puede haber lesiones incluso por herpes. Siguiente. En lo que se refiere a exploración neurológica, pues vamos a dividir en lo que es la exploración de la función motora y la función sensitiva y sensorial. En la función motora, pues se inspecciona la cara para ver si hay presencia de asimetrías en reposo. Se hace elevar las cejas, se hace fruncir la frente, se hace cerrar los ojos y también se hace sonreír, ¿no? Le hacemos enseñar los dientes al paciente, también que infla las mejillas, ¿no? En todo caso, buscando siempre asimetrías en algún lado de la cara. Pero también puede haber parálisis bifaciales, ¿no? Especialmente en algunos síndromes, como en el Guillain-Barré, se puede presentar. Entonces, no hay como no se nota la diferencia de un lado al otro, pero sí se va a notar que una debilidad, especialmente para cerrar los ojos, ¿no? Y también dificultad para poder encontrar las arrugas frontales, ¿no? La fuerza se disminuye. Cuando es en forma bilateral, pues no se nota mucho a larga distancia, pero sí se nota cuando le hacemos sonreír, le hacemos que mueva o que enseña los dientes, ¿no? Que infla las mejillas. También tenemos que hacer la prueba de la fuerza del músculo orbicular del ojo, ¿no? En este caso, al paciente se le solicita que cierre los ojos con fuerza y nosotros, pues, tenemos que intentar elevar el párpado superior, ¿no? Con un dedo y determinar la resistencia que ofrece, ¿no? Si es que normalmente cuando nosotros cerramos los ojos fuerte y tratamos de abrirlo tanto con el dedo índice como el pulgar, pues no vamos a poder, ¿no? Porque hay mucha fuerza a ese nivel. Pero en caso de parálisis, pues lo vamos a lograr abrir el ojo, ¿no? Con un poquito de fuerza de los dedos. Entonces, eso se hace determinando la resistencia que ofrece estos músculos. El signo de Bell es la imposibilidad de cerrar el ojo, ¿no? Más desplazamiento hacia arriba del globo ocular, donde se va a ver básicamente al cerrar el ojo, solo vemos la esclera, ¿no? Entonces es el signo de Bell del sol naciente también, ¿no? Siguiente. En lo que es la función, o siguiendo la exploración de la función motora, pues hacemos la prueba de la fuerza del músculo orbicular también de la boca. En este caso, hacemos que el paciente insufle las mejillas, se presiona sobre ellas y determina la resistencia y también observar si el aire escapa, ¿no? Por el ángulo de la boca cuando hacemos presión sobre las mejillas. También podemos observar si existe un signo de Chebostek, ¿no? Que es en caso de hipersensibilidad del nervio facial. Se percute con martillo por delante del conducto auditivo externo a 2 centímetros por debajo del arco cigomático, ¿no? Entonces, resultados de la contracción involuntaria de la musculatura mímica de ese lado que estamos percutiendo, eh, y con cierre del auricular de los párpados, ¿no? Más movimiento de la comisaría bucal y de las alas nasales. Esto nos va a permitir ver si la fuerza está conservada o no. Siguiente.
También hay varios reflejos que debemos explorar, ¿no? Por ejemplo, el reflejo corneal que habíamos ya explorado con el trigémino, porque en ese caso ya estamos haciendo también del facial, ¿no? Que hemos dicho que es con un algodoncito a nivel de la córnea. Entonces, lo que vamos a, en un paciente que tiene el reflejo normal, pues va a ser a ambos párpados, ¿no? El reflejo orbicular de los ojos o reflejo nasopalpebral también se realiza un golpe suave y seco con martillo directo o puede ser con los dedos también del explorador sobre el borde del arco superciliar, a 1 centímetro por encima de la ceja, ¿no? Para producir una contracción orbicular de los ojos también bilateral. La respuesta es el cierre bilateral de los ojos, que es en sí agotable, ¿no? En cambio, en el síndrome de Parkinson, este reflejo va a hacerse inagotable, ¿no? Hacemos una y otra y va el paciente a seguir haciendo el mismo reflejo, ¿no? También eso nos indica de alteración de la vía extrapiramidal, ¿no? Cuando hay Parkinson en sí. Siguiente. En la función sensitiva, pues, se determina primeramente lo que es la sensación del gusto en los dos tercios de la lengua. En este caso tenemos que usar soluciones acuosas débiles de azúcar, sal, limón y quinina, pero básicamente es dulce, salado y el agrio, ¿no? Con azúcar, sal, limón. Se aplica la solución en la lengua, en hisopo se puede hacer, ¿no? Agarrar un hisopo, ponemos lo que es la muestra de azúcar, por ejemplo, y pasamos en la punta de la lengua, ¿no? Entonces, pues hacemos que el paciente se lave la boca y luego nuevamente hacemos con el salado, ¿no? Y así sucesivamente. Incluso hay que hacer lado por lado, ¿no? Tanto la mitad de la lengua como también la otra mitad, ¿no? Derecha, izquierda, para ver si hay una diferencia en la sensación cuando tengamos la sospecha de lesión de este nervio. Siguiente. En lo que se refiere a la patología, pues la principal y la más frecuente es pues la parálisis periférica del nervio facial o también llamada parálisis de Bell, ¿no? Que es la causa más frecuente de parálisis facial periférica. En sí puede haber parálisis facial por otras causas como la fractura del hueso temporal, por ejemplo, un accidente, pues una tumoración en el oído interno, algún tipo de infección con presencia de abscesos a nivel del oído interno o incluso por lesiones compresivas, ¿no? A nivel de lo que es el conducto auditivo. Entonces, la mayor parte, pero en sí es una parálisis de Bell, casi el 90%, que la causa es en sí desconocida, pero pues se piensa que es porque hay un edema del nervio dentro del conducto de falopio, ¿no? A nivel del oído interno, que puede desencadenarse también por teorías, por cuestiones virales o simplemente pues, sea idiopática, ¿no? En otros casos secundarios vemos tumores de la glándula parótida, fractura de cráneo, tumores del hueso temporal, enfermedad de Payet, en la neurinoma del ángulo poncerebeloso también, ¿no? Va a haber parálisis facial periférica. Neurinomas del ángulo poncerebral, aneurismas o también infecciones meningias, meningitis, la tuberculosis también, ¿no? Es una causa de meningitis crónica que puede causar parálisis facial. Siguiente. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando vemos una parálisis facial es determinar si es una parálisis de tipo central o periférico, ¿no? Es central casi siempre se acompaña de otros trastornos neurológicos, ¿no? Como una hemiparesia o mínimo alteraciones sensitivas del mismo lado del cuerpo. A diferencia de la parálisis de la parálisis facial periférica, donde se afecta, ¿no? Desde lo que es toda la cara, ¿no? La frente, el párpado, la parte de la mejilla, incluso el ángulo en la boca, ¿no? O sea, la parálisis periférica va a dar una lesión completa a diferencia de la central. En reposo, una desviación de la comisura bucal hacia el lado sano, ¿no? Desde que observamos, vamos a ver ya esa desviación, ¿no? Cuando también va a depender mucho del grado de la parálisis facial, no todos son iguales, ¿no? La piel del lado afecto, pues se encuentra tensa, sin arrugas, ¿no? Especialmente la frente.
el párpado inferior del lado afectado se cae, hay incapacidad para cerrar los ojos, ¿no? El globo ocular paralizado se desvía hacia arriba y ligeramente hacia adentro, ¿no? Eso va a denominar el fenómeno de Bell. Puede acompañarse también de hiperacusia, pues les molesta los ruidos fuertes porque también el facial inerva el músculo del martillo, ¿no? Entonces se paraliza también el músculo y pues los ruidos empiezan a molestar. Eh, También puede haber disgeusia, ¿no? O sea, este trastorno en las sensaciones de los sabores, ¿no? No se siente el dulce, el salado, el agrio. Y seroftalmia, ¿no? Disminución de la secreción lacrimal que produce sequedad en el ojo. Y también puede haber una discreta disartria, especialmente porque no hay fuerza para poder mencionar algunas palabras, ¿no? Y va a parecer que el paciente está hablando con dificultad cuando es severo. Siguiente. Entonces, después de haber visto que se trata de una parálisis facial periférica, pues asumimos, ¿no? En la mayor parte que sea una parálisis de Bell, especialmente si no hay otros factores de riesgo, si no hay un traumatismo, si no se acompaña de dolor o de otro tipo de trastornos, o acompañado si no está acompañado de la lesión de otro nervio craneal, pues decimos que una parálisis facial periférica y que es un problema de una parálisis de Bell, ¿no? En el cual eh, descartamos la justificación de otro tipo de parálisis faciales, ¿no? En este caso siempre hay que lubricar la vista, ¿no? Con lágrimas artificiales, un ungüento, porque al no haber movimiento de los párpados se va a secar, ¿no? Se ocluye el lado afecto, especialmente en casos severos en la noche, ¿no? Porque el ojo tampoco no va a cerrar ni al dormir, entonces mejor destaparlo. Si es leve o moderado, pues no es necesario hacer eso, ¿no? Se puede usar prednisona, ¿no? Que ayuda a restituir la función del nervio hasta un 90% de los casos, ¿no? En el caso de que se trate de un edema, inflamación del nervio, pues la prednisona va a ayudar mucho. Antibióticos se usa en caso de encontrar alguna lesión en el oído interno, ¿no? Tipo abscesos o infecciones que estén produciéndose con edema. Eh, pues histamina, también la ciclovir, ¿no? Especialmente en el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Que afecta también a los craneales más. Ácido nicotínico, y la terapia física, que es la más importante, con reeducación neuromuscular, terapia de la mímica y tratamiento la kinesioterapia, ¿no? También se hace la retroalimentación biológica junto con electromiografía para determinar el grado de la lesión, ¿no? Por ejemplo, si no hay una mejora del nervio, se puede hacer una electromiografía que nos va a dar el grado de lesión, ¿no? Si es leve, moderado o severo, pero básicamente como información, ¿no? No tanto como tratamiento. Entonces, teniendo una parálisis del nervio facial, tenemos que tratar de encontrar primero la causa y si no encontramos otra, asumir que es una parálisis idiopática o también llamada parálisis de Bell, ¿no? Que va a ser casi el 90% de todos los casos de parálisis faciales periféricas. Y también recuerda que la parálisis facial periférica se produce de lesiones a nivel del conducto de Falopio, como también desde el núcleo, ¿no? Un tumor, por ejemplo, en el núcleo a nivel de la protuberancia va a dar también una parálisis facial periférica, porque las centrales son básicamente supranucleares, ¿no? O sea, lesiones en la corteza o en la cápsula interna van a dar parálisis facial central, ¿no? Las demás son periféricas. Siguiente. Y ya, entonces vamos a pasar a lo que es el octavo nervio craneal, o también llamado vestíbulo coclear, ¿no? O estrato acústico, porque pues tiene la función tanto del oído, ¿no? Del escuchar y también del equilibrio, ¿no? Que es lo que más se evalúa en la parte neurológica, porque la parte del oído, de escuchar en sí, es pues un problema más que todo de otorrino, ¿no? Este nervio, pues, tiene dos componentes, ¿no? Que son la rama coclear, que se encarga de la audición, y la rama vestibular encargada del equilibrio.
Su exploración, pues tenemos que hacerlo, ¿no? También vienen las funciones auditivas y también las funciones vestibulares. Si no tenemos, pues, para hacer un examen en ese momento, algún tipo de diapasón, por ejemplo, para la parte auditiva solamente susurramos palabras a cada oído del paciente y pedimos que repita, ¿no? Lo que le hemos dicho. Y también vamos a sospechar de que está escuchando menos si no va a poder repetir, ¿no? Otra técnica también podemos frotar los dedos índice y pulgar del explorador en ambos oídos, ¿no? Y pregunta al paciente si es que escucha o no. Podemos hacer sonidos de tic-tac con un reloj a unos 5 centímetros de cada pabellón auricular para ver si en cuál de ellos, siempre comparativo, ¿no? Para ver en cuál de ellos se escucha menos. Siguiente. Entonces también si queremos comprobar ya cuando hay una hipoacusia y disminución, ya lo hacemos, bueno, antes, ¿no? Utilizábamos lo que eran los diapasones, ¿no? Para ver si es que el problema de la hipoacusia era a nivel de lo que es la parte ósea o la parte de conducción, ¿no? La ósea del nervio. Para eso se usaron, pero ahora, bueno, ya existe pruebas computarizadas, ¿no? La misma audiometría, la timpanometría, todo eso ya ha hecho de que estas pruebas no se utilicen, pero podemos tener también en algún momento realizar esto, ¿no? Por ejemplo, la prueba de Weber es para ver si hay una adecuada conducción por la vía ósea, ¿no? Para eso se hace vibrar un diapasón que se sitúa en el vértice del cráneo y se pregunta si el paciente se percibe igual o en ambos oídos o está diferente, ¿no? Cuando el oído está sano, se escucha igual en ambos lados, ¿no? No hay lateralización. En cambio, si hay un trastorno de conducción en algún lado, pues solo escuchará en el lado sano y no en el afectado. Siguiente. En la prueba de Rine es para ver la conducción por la vía aérea, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer vibrar el diapasón y situarlo en la apófisis mastoides de cada oído, ¿no? Y el paciente debe avisar cuando cese la percepción del zumbido del diapasón, ¿no? Porque el diapasón va a estar zumbando. Luego se coloca el diapasón frente al conducto auditivo externo y se pregunta al paciente si oye la vibración. Entonces, en algún tipo de trastorno de nervio volverá a percibirse el sonido y porque el aire es mejor conductor, ¿no? En el lado sano, básicamente, el lado enfermo no lo va a hacer. Siguiente. En el componente vestibular, que como les decía, es el más frecuente, pues que vamos a ver y también que se va a tener que diferenciar cuando hay un vértigo, por ejemplo, si este va a ser de origen central o periférico, que es lo primero que debemos analizar, ¿no? Entonces, si tenemos un trastorno vestibular, hay que hacer varias exploraciones. Primeramente, si viendo si hay o no existencia de nistagmus, ¿no? Porque nistagmus puede tener pues una fase lenta, una fase rápida, ¿no? En este caso, esta define la dirección del nistagmus, ¿no? Que es hacia lo contrario de la lesión. La técnica, cuando hay un nistagmus espontáneo, se solicita al paciente que mire al centro y luego que desvíe la mirada unos 30 grados a la derecha o a la izquierda, ¿no? Si se desvía más de 30 grados y aparece nistagmus, es un nistagmus fisiológico, ¿no? Normalmente todos tenemos nistagmus, ¿no? Entonces, cuando hacemos una desviación forzada del ojo, pues va a aparecer ese nistagmus. Eh, el nistagmus posicional o también inducido, pues para eso se hace la maniobra de Dix-Hallpike, ¿no? Que es donde al paciente lo sentamos en una camilla. Es el que explora, impulsa la cabeza hacia un lado contra la camilla, ¿no? Y observa si desencadena nistagmus esta maniobra. Se endereza la cabeza y se repite hacia el otro lado, ¿no? En este caso nos dice de que el paciente tiene un trastorno, una lesión a nivel de lo que es los conductos semicirculares o el mismo nervio vestibular, ¿no? En caso de vértigo postural paroxístico benigno o neuronitis del vestibular, podemos ver que es positivo esta evaluación.
Siguiente. Y acá vemos la maniobra de Dix-Holpay, ¿no? Entonces al paciente de lo que está sentado se le pone en posición de cúbito, pero siempre poniendo la cabeza hacia el lado derecho o izquierdo, ¿no? Para poder ver en qué lado aumenta mucho. Hay que tener cuidado con esta maniobra porque el paciente puede llegar a vomitar incluso, ¿no? Porque se le va a producir un mareo muy intenso. Y obviamente lo que observamos en casos leves es el nistagmus, ¿no? Que se va a producir. Y nos confirma pues lesión básicamente a nivel de los conductos semicirculares. Siguiente. Entonces, cuando hay un paciente con vértigo, tenemos que también explorar lo que es el equilibrio, ¿no? Después de ver el nistagmus, si es positivo y si el Dix-Holpay es positivo, entonces unas maniobras que nos hagan ver si el problema es vestibular o puede tratarse de un vértigo a nivel central, ¿no? En este caso, vamos a tener que hacer lo que son las maniobras, eh, eh, lo que son las maniobras del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el test de Romberg, ¿no? Donde el paciente de pie con ojos cerrados y con los talones juntos y y las puntas separadas en 30 grados. Ponemos la cabeza recta y los brazos hacia abajo, ¿no? En este caso vamos a ver si es que el paciente presenta un desequilibrio, ¿no? En algún momento va a poder producir un desbalance, ¿no? Hacia del lado derecho o izquierdo, pero siempre es más hacia el lado afectado. Eh, Cuando hay un vértigo periférico, la inclinación va hacia el lado patológico, ¿no? Luego hacemos el test de Gutenberg también, donde el paciente con los ojos cerrados le pedimos que marque el paso sin moverse, ¿no? Que trate de hacerlo en el mismo lugar. El paciente con los ojos cerrados que levante las rodillas 45 grados y también dan un paso por segundo, ¿no? Si es que vamos a ver que el paciente se va al otro lado, especialmente se va a ir al lado donde hay una lesión, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, al lado afectado. Entonces, como vemos en los gráficos, ¿no? El test de Romberg, el paciente va al lado afectado y cuando hacemos el Gutenberg, al hacer la marcha también se va a desviar hacia el lado afectado. Siguiente. Entonces, la patología, pues, del octavo par tenemos básicamente patología auditiva, que es la hipoacusia de transmisión, eh, que en sí con el diapasón va a tener un Riné negativo y el lado afectado y el Weber va a ser lateralizado hacia el lado enfermo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poder decir que se trata de un problema de transmisión. Siguiente. En lo que es la hipoacusia neurosensorial, el Riné es positivo en ambos oídos y el Weber va a ver lateralización hacia el oído sano. En casos de otra patología vamos a ver las presbiacusias, que son las disminuciones laúdes en un solo lado, ¿no? Más que todo por la edad avanzada, hipoacusia de percepción bilateral y también simétrica, presencia de acúfenos, tinitos, ¿no? Que son parte de lesiones cocleares, básicamente. Hay algunos fármacos que también producen hipoacusia, ¿no? Como los aminoglucósidos, diuréticos de asa, derivados de la quinina, los salicilatos, el cisplatino, el carboplatino, etcétera. En caso de neurinomas el acústico, pues va a haber afectación tanto de la parte vestibular como también de la parte auditiva, ¿no? Se presenta más en pacientes con entre 35 y 60 años y el diagnóstico se hace con resonancia magnética, ¿no? En este caso sí que hace una cirugía o radiocirugía, dependiendo también la causa eh, este, o el tamaño, ¿no? De lo que es un neurinoma, que es un tumor del nervio en sí. Siguiente. Como mencionamos al principio, lo importante cuando hay un vértigo es poder diferenciar si se trata de un vértigo central o un vértigo periférico, ¿no?
En el vértigo periférico es el más frecuente, ¿no? Casi el 90% de los casos, y el 10% corresponde a los vértigos centrales, ¿no? Cuando hablamos de vértigo central, vamos a ver que son problemas de cerebelo a nivel de lo que es las vías pontocerebelosas en sí, ¿no? Más que todo en tronco también. En el vértigo periférico el vértigo es lateral, se observa pues giros de los objetos, ¿no? Lo que son subjetivos u objetivos, ¿no? O sea, que yo estoy girando alrededor, o estoy girando o las cosas están girando alrededor mío, ¿no? El vértigo central tiene mareos, desequilibrio, inestabilidad, ¿no? O sea, básicamente afecta el equilibrio. El vértigo periférico tiene casi siempre problemas otológicos como hipoacusia, presión otorrea o sonidos o acúfenos, ¿no? En el vértigo central se acompaña de algunos síntomas neurológicos como cefalea, déficits sensitivos, puede haber diplopia y defectos visuales. El nistagmus en sí en el vértigo periférico va a ser horizonte rotatorio, unidireccional y se suprime por la fijación, ¿no? En cambio, en el central es vertical o combinado, cambiante o invertido y no se suprime por la fijación. Cuando hacemos romber, pues en el periférico va a haber una inclinación hacia el lado patológico, ¿no? En cambio, en el central va a haber es difícil de interpretar si es un romber o básicamente está teniendo problemas de desequilibrio, por eso que presenta una inestabilidad, ¿no? El Utenberg hay rotación de más de 80 grados hacia el lado afectado o lateropulsión sin giro, ¿no? Lo que es el vértigo periférico. En cambio, en el central hay más que todo inestabilidad con tendencia a caer, ¿no? Cuando le hacemos marchar. Eh, en la marcha ciegas, pues, o sea, con los ojos cerrados, la marcha inestable, ¿no? Como marcha de borracho. En cambio, en el central es una marcha en estrella o a veces hay retropulsión, ¿no? Se llama la estrella de Babinski, ¿no? Cuando el paciente camina y en ojos cerrados y empieza a ir de un lado hacia el otro, ¿no? Formando una estrella. Siguiente. Bueno, el noveno y el décimo par, pues, se evalúan juntos, ¿no? Porque son, pues, nervios que van a inervar básicamente la parte posterior de la faringe, como también las cuerdas vocales. Y obviamente el décimo tiene un componente vegetativo muy amplio, ¿no? Que es el que inerva la parte del corazón, la parte del estómago, ya todo, son sus funciones autonómicas en sí, también glosofaringio. Pero la parte evaluable en sí de estos nervios craneales es la parte motora y sensitiva de lo que es la faringe, la laringe, ¿no? Por ejemplo, el nervio glosofaringio, pues, tiene un componente sensitivo que va a inervar el tercio posterior de la lengua, ¿no? Y el componente motor que inerva los músculos estilofaringio, que va a producir la elevación de la faringe, y el músculo constrictor de la faringe. El nervio vago, el décimo, pues tiene fibras motoras que inervan los músculos estilofaringe, el palato gloso y la laringe también, ¿no? Y sus fibras sensitivas que también son la parte posterior. La exploración, pues se toca la pared posterior de la faringe con un depresor según baja lengua y la respuesta normal pues va a ser la contracción inmediata de los músculos de la faringe, el reflejo faríngeo, ¿no? Que vamos a tener que evidenciar especialmente cuando hacemos exámenes de muerte cerebral, ¿no? Para ver si está teniendo funcionalidad o no el bulbo. Luego también se solicita que el paciente diga ah, ¿no? Para elevación del velo del paladar. Entonces ahí vemos si se eleva el velo del paladar, ¿no? Que el paciente diga ah varias veces. Entonces, también cuando una parálisis, un daño de algunos de sus nervios, pues la úvula se va a ir a un lado, ¿no? Al lado sano. Siguiente. Entonces, cuando hay afectación del noveno par o el glosofaringeo, hay una caída del velo del paladar del mismo lado, que se va a llamar signo de Bernet, ¿no? O la cortina de Bernet también. Al hablar, la úvula y la pared del desvían al lado sano. Alteraciones de reflejo nauseoso del lado afectado, ¿no? Cuando estimulamos no va a haber respuesta. Neuropatías aisladas del glosofaringeo, que son raras, ¿no? Especialmente por compresiones periféricas que solo afecten al glosofaringeo, es bastante raro.
Hay también una neuralgia glosofaríngea, ¿no? Que es un dolor paroxístico en territorio sensitivo de este nervio, pero puede acompañarse de bradicardias y también de síncope, ¿no? Cuando hay este tipo de neuropatías. Con la afectación del décimo, hay una parálisis unilateral con desplazamiento de la faringe hacia el lado sano, ¿no? Una voz nasal, porque hay parálisis de cuerdas vocales, ¿no? Parálisis bilateral, hay afonía y disnea. La etiología, puede ser aneurismas que comprimen al nervio, especialmente en la aorta torácica, ¿no? Que son más bajos. Tumores, traumatismos cervicales, tumores anopatías cervicales que pueden producir compresión y estos trastornos, ¿no? Y también tumores, o digo, alteraciones periféricas como en el ELA, que produce una alteración motora básicamente de estos nervios con disfagia, disartria y también con atrofia de la úvula, ¿no? De la parte que está inervada por la parte motora de ambos nervios. Siguiente. El decimoprimer nervio craneal es el nervio espinal, ¿no? Que es raro que se produzca una lesión de este nervio, ¿no? Tiene que ser por problemas cervicales, más que todo posquirúrgicos, tumores cervicales grandes, ¿no? Que llegan a comprimir el nervio. Entonces, este músculo va a inervar el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Entonces, su exploración va a ser básicamente de estos músculos, ¿no? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo vamos a evaluar moviendo, pues, o produciendo el movimiento de rotación y lateralización y flexión de la cabeza mediante la inspección y palpación o poniendo resistencia también ¿no? Con la mano hacemos resistencia, que el paciente gire la cabeza, que mueva hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Para poder terminar. El músculo trapecio, pues, pedir que el paciente eleve los hombros, ¿no? Debe encoger y elevar los hombros contra nuestra resistencia. También ponemos nuestra mano sobre el hombro y hacemos que el paciente, solicitamos que levante, ¿no? Para ver si está teniendo una fuerza adecuada. Entonces, en este caso, como digo, pues las patologías son bien raras, que se lesione solo este nervio, ¿no? Pero como al igual que el glosofaringio y el vago, pues en lesiones del bulbo como en ELA, pues sí puede producirse una atrofia de los músculos de ese nivel, ¿no? Con atrofia muscular y también con, con fasciculaciones, ¿no? O sea, toda una lesión de segundo nervio craneal. Siguiente. Las lesiones medulares también pueden producir lesiones del nervio espinal, ¿no? Como con debilidad de rotación de la cabeza hacia el lado sano, descenso del muñón del hombro, la basculación del hombro hacia afuera y la debilidad de la elevación del hombro, ¿no? Que es lo que estamos evaluando. Siguiente. Y finalmente, pues el decimosegundo nervio craneal, el hipogloso, ¿no? Que es un nervio exclusivamente motor. Sus músculos de la lengua, pues son el estilogloso, el iogloso, el genioideo y el geniogloso, ¿no? Y también el músculo tiroideo, ¿no? O sea, la mayor parte de músculos motores de la lengua, que son los que se encargan de mover, ¿no? La lengua hacia abajo, hacia arriba o hacia los costados. Siguiente. Siguiente, por favor. En la exploración neurológica se observa la lengua, primeramente al abrir la boca, ¿no? En el suelo de la boca, movimientos de lateralización libres y contra la resistencia también. En caso, pues podemos ver atrofia fasciculaciones, ¿no? En el caso de ELA también, porque son lesiones periféricas, ¿no? O el ELA básicamente afecta al núcleo, entonces también va a ser una lesión periférica, porque todas las lesiones supranucleares, pues van a ser de primera neurona, en cambio ya después del núcleo son de segunda neurona, por eso que hay atrofia y fasciculaciones, ¿no? Siguiente. La patología del hipogloso también es múltiple, ¿no? Por ejemplo, las supranucleares van a dar parecias, ¿no? O sea, pérdidas de fuerza que son leves y en la lengua pues se desvía hacia el lado paralizado, ¿no? Son pseudobulbares porque no son en el bulbo sino pseudo
En este caso son bilaterales, son intensas, ¿no? Y básicamente hay una pérdida de fuerza muy marcada de la lengua. Cuando son nucleares y también troncales, hay una, pueden ser unilaterales y bilaterales, ¿no? Y la lengua se va hacia el lado paralizado, pero en este caso ya podemos ver tanto fasciculaciones como también atrofia lengua, la llamada lengua del loro, ¿no? Que es una lengua puntiaguda, atrofiada, pequeña, con fasciculaciones. Siguiente. La etiología, pues, también es múltiple, ¿no? Traumas quirúrgicos, especialmente en cirugía del cuello, que pueden dañar el nervio porque va a pasar por la parte cervical, ¿no? Procesos malignos, tumores, endarectomías, ¿no? Especialmente de la carótida, que pueden, en cirugías de retirar algún tipo de estenosis, ¿no? De las carótidas, pues puede ocasionar los catéteres, básicamente, lesiones de este nervio. Son especialmente cateterismos en la vía central, donde se ponen vías a nivel de la digo, de la yugular o de la subclavia, puede producir lesiones de este nervio también. Y algunos neurofibromas, ¿no? De este nervio, que especialmente se presenta en mujeres. Siguiente, o ahí termina, creo, ¿no? Ahí termina. Ok, chicos, entonces mañana vamos a tener el pasito de lo que es la parte sensitiva y también los nervios craneales, ¿no? En total, 5 preguntas de cada uno. Y la exposición, ¿no? Los que van a exponer tratan de lo que es la evaluación de los nervios, más que la parte anatómica, un pequeño resumencito, pero solamente la exploración lo que queremos ver, ¿ya? Entonces mañana nos vemos a las 4. ¿Listo, chicos? Cuídate, Hasta gracias. mañana. Chao.